porque sí es gacho. Bueno, hoy vamos a empezar de manera distinta, le damos la bienvenida a los nuevos compañeros que están aquí. Vamos un poquito avanzados, vamos en el tema de alimentos. Hoy iniciamos alimentos, así que bienvenidos. Y vamos a iniciar de una manera un poco distinta. Ahora no iniciamos con teoría, ahora vamos a iniciar con una audiencia oral de alimentos. A partir del enero de este año, la justicia familiar y civil se han convertido a la oralidad. Tenemos un código nacional ya de procedimientos civiles y familiares, como su nombre lo indica, de carácter nacional. Esto quiere decir que va a regir en todo el país y uno de sus principales características es que las audiencias pues van a cambiar y ahora van a ser orales. Entonces, a manera de empezarnos a introducir un poquito al tema, todavía no estamos en procesal, pero vamos a aprovechar un poquito para que no sea tan aburrido. Y antes de entrar al tema, siempre empezamos primero con pues lo que dice el Código Nacional, lo que es la doctrina. Lo cierto es que hay muchos libros clásicos que hay que leer. Por ejemplo, está el libro de Rogina Villegas, que fue el más grande civilista que tuvimos en nuestra máxima casa de estudios. Es innegable que todos esos libros hay que leerlos, pero tomando en cuenta que se escribieron cuando teníamos códigos y leyes distintas, todavía no estaba en auge el tema de los derechos humanos. Entonces algunas cosas ya han cambiado, pero las bases del derecho civil no cambian, siempre son las mismas porque el derecho civil pues tiene sus orígenes, como ustedes saben, en Roma y es la base de todo el derecho, pues es el derecho romano, ¿no? Y estamos prácticamente regresando a lo que era la oralidad. En Roma los juicios eran orales. Entonces, pues prácticamente esto demuestra que el pasado vuelve, ¿verdad? Y que las cosas del pasado eran mejor. Vamos a ver un poquito de una audiencia preliminar en un juicio oral de alimentos. Civil y Familiar Oral del Quinto Distrito Judicial del Estado, con residencia en la ciudad de Cadereyta Jiménez, Nuevo León, y en cumplimiento de lo ordenado en el artículo 1029 del Código de Procedimientos Civiles de la entidad, hago constar que nos encontramos en la sala número 2 de audiencias orales de este tribunal, siendo las 13:04 del día 8 de diciembre del año 2020, lo anterior a fin de que tenga verificativo el desahogo de la audiencia preliminar programada dentro del expediente judicial número relativo al juicio oral de alimentos promovido por esta señorita o esta licenciada que está hablando como taravilla, habla como metralleta, es la secretaria de acuerdos. Como saben la mayoría de ustedes, pues una secretaria de acuerdos es una funcionaria auxiliar del juez que autoriza y da fe, que firma los expedientes, que actúa. En materia civil y familiar sigue existiendo la figura de secretaria de acuerdos. En materia penal desapareció esta figura. Las audiencias ahora van a ser públicas. En el caso de materia familiar, no. Solo estoy hablando de materia civil. En materia familiar, la mayoría, por no decir todas, van a ser privadas, pero sí pueden acceder a ellas, desde luego, y deberán de estar presentes las partes, actor, demandado, su abogado, y desde luego todas invariablemente tendrán que ser presididas por un juez. Este es el principio de inmediación. Se regirán por los principios de inmediación, continuidad, no se pueden suspender hasta su terminación, sino solamente por alguna causa extraordinaria. Contradicción, las partes mediante argumentos podrán debatir. Preclusión, los puntos de cada audiencia se irán tratando de manera que terminada una discusión o un argumento, pues se pasará a otro contenido y no se puede regresar. Repito, todavía no estamos viendo procesal, pero ahorita es el momento de explicar algunas cosas, ¿verdad? Porque en el viejo modelo de la escuela, pues nos enseñaban primero el fondo, ¿no? Lo que era el derecho civil. Y nunca nos mostraban juicios ni nada hasta que veíamos procesal. Entonces, cuando veíamos procesal ya se nos había olvidado lo civil, lo del fondo, y era un relajo, ¿no? Y hacíamos maravillas para aprender. Ahorita con la tecnología podemos combinar todo. Podemos combinar los procedimientos con el fondo, con lo sustantivo, el derecho objetivo con el sustantivo.
Y eso lo vamos a aprovechar de esta manera, ¿verdad? Estamos viendo aquí entonces una audiencia bajo los principios de inmediación, continuidad, contradicción, publicidad, por lo menos va a quedar grabado en un documento, ya no se va a transcribir como antes, que todo esto se transcribía. Ahora va a quedar en este video que ustedes están viendo, y este video es un documento de tipo judicial. Pero antes a esta audiencia precedió una demanda de pensión alimenticia para nuestros compañeros que hoy ingresan y que les damos la bienvenida a este grupo de estudio que se llama Gaby Lembo. Voy a poner en el chat mi correo electrónico y les voy a pedir a todos, a los de casa y a los compañeros nuevos, que si les interesa el material que les voy a mostrar ahorita, me manden un correo y me manifiesten que son del grupo Gaby Lembo, del grupo de estudio de Gaby, para poderles mandar todo lo que vamos viendo y lo que necesiten. Siempre pidiéndoles que ustedes saben que existen leyes de datos personales. Yo les estoy abriendo mi archivo jurídico. Entonces ahí van nombres de personas, el nombre mío. Entonces por ese motivo yo les pido que no compartan el material, es nada más para ustedes. Y en la medida de lo posible, pues si lo van a compartir, nomás borren los nombres, por favor. Toda contienda judicial, llámese civil o familiar, inicia por demanda. La demanda tiene sus requisitos y sus características que, pues, tanto en materia civil como en familiar y en mercantil, tienen digamos que la misma estructura. Esta parte de aquí se llama rubro. En el rubro vamos a encontrar los datos que la identifican. Por ejemplo, en la Ciudad de México el expediente se llama como el apellido paterno del actor o actora, que es la parte que se conoce vulgarmente como la demandante. Pero el nombre correcto no es demandante, es actora o actor. La actora, en este caso Adriana, ejercita una acción. La acción es solicitar en juicio lo que nos es debido de acuerdo a la teoría del proceso. Y entonces presenta una demanda en contra del señor Roberto González Almazán. Y esta demanda es por la vía precisamente y solicitando la pensión alimenticia y la guarda y custodia. Repito, ya en el chat les puse mi número de correo para que yo les pueda mandar esta y otras demandas y les sirvan a ustedes como machotes, porque pues antes no nos prestaban nada, los abogados tenían sus archivos y había que comprar un libro que se llama Carlos Arellano García, Práctica Civil y Familiar, y ahí en ese libro venían los machotes, pero es bien caro. Ese libro ahorita debe costar como 1,200 o 1,500 pesos, ¿no? Entonces, pues no está el tiempo para esas cosas, así que con gusto les comparto esto, pidiéndoles por favor que guarden el secreto de los datos personales, ¿no? Bueno, entonces quedamos que esta primera parte de la demanda se llama rubro, y por ser un escrito inicial se pone la vía, el tipo de juicio y que se trata de un escrito inicial. Todavía no tenemos el nombre del expediente porque todavía no lo presentamos, no sabemos ni qué juzgado, ni qué tipo de expediente, qué número de expediente le va a tocar. Probablemente estamos en el año 2024, a mediados de año. Vamos a poner un ejemplo, a lo mejor le toca el número de expediente 2678, diagonal. Déjenme ver cuál es la diagonal. Es que tengo un teclado externo que no trae la diagonal donde todos la traen. Diagonal 24. Esto quiere decir que es el expediente número 2678 del año 2024. Aunque no me lo crean, en la Ciudad de México es tantas las broncas familiares que más o menos por ese número han de andar ahorita. Bueno, el juez al que se dirige va a ser el juez que por competencia le toque. La competencia se determina, vamos a aprovechar de una vez, les voy a dar un poquito de práctica adjetiva o procesal. La competencia se determina de 4 maneras. Esta clase para los compañeros nuevos se las voy a subir al chat el día de mañana que me llegue la grabación. Déjenme ver si se está grabando porque me dijo Lucero
que digo Dulce, ¿no? Me dijo que lo grabara y ya no me acuerdo si la estoy grabando. Sí, ahí está. Gracias, Dulce, perdón. Me dijo Dulce que la grabara. Esta clase se las voy a enviar para que ustedes, si no alcanzan a anotar algún dato, la vuelvan a ver y lo anoten, porque el chiste es que anoten. Yo me voy rápido por cuestión del tiempo, pero esto se tiene que anotar para que uno aprenda, porque a la hora de anotar se va grabando en la mente. La competencia se determina por 4 parámetros: territorio, materia, cuantía y grado. Esos son los 4 parámetros para determinar la competencia. ¿Qué es la competencia? La competencia es el límite a la jurisdicción. Todavía la gente que no sabe derecho dice, es que ese juez no tiene jurisdicción. Eso es incorrecto, todos los jueces tienen jurisdicción porque la palabra jurisdictio quiere decir el que dicta el derecho. Y todos los jueces tienen jurisdicción. Lo que no tienen todos los jueces es competencia para conocer de determinados asuntos. Para que un juez pueda conocer de un asunto, debe de tener competencia. Y la competencia objetiva está determinada por el territorio, por la materia, por la cuantía y por el grado. Por lo que hace al territorio, el territorio de la República se divide en estados. La materia familiar es una materia de carácter local o estatal. Aunque tenemos un código nacional, cada estado tiene sus propios juzgados familiares que dependen del poder judicial de cada estado. Acuérdense que tenemos 3 poderes, lo vimos en constitucional: poder a nivel federal, poder estatal y poder municipal. A nivel federal tenemos juzgados federales, a nivel estatal tenemos tribunales superiores de justicia locales, y a nivel municipal pues tenemos otro tipo de organismos que no son judiciales, ¿no? Entonces, para aspectos familiares siempre van a ser los juzgados del orden común, de tal manera que si, en este caso, la mayoría de los códigos establecen la competencia concurrente. Es decir, es juez competente para una cuestión de pensión alimenticia a juicio o a criterio de la acreedora alimentaria, en este caso la mujer actora, el domicilio de donde ella vive, el domicilio conyugal, o también lo pueden presentar en los tribunales del domicilio donde se encuentre trabajando o viviendo el deudor alimentario. ¿Quién es el deudor alimentario? El que debe los alimentos. Generalmente el hombre, casi en el 95% de los casos se le demanda la pensión al hombre. Estoy tomando un poco de café para que no se me cierre la garganta. Entonces, el territorio, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares nos va a fijar la competencia territorial. Esta señora seguramente vive en México, su hijo vive con ella en México, su esposo también, se casaron aquí, su domicilio, como podrán ver, está aquí en Iztapalapa. Por lo tanto, les corresponde el juez familiar de la Ciudad de México. Si por el contrario estuvieran viviendo en el Estado de México y allá estuviera el señor, pues les correspondería el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Materia. Este asunto, al tratarse de cuestión alimenticia, pues desde luego que le corresponde la materia familiar. Ya sabemos que existen varias materias, el derecho se fue especializando en materia civil, laboral, mercantil, fiscal, administrativo, internacional, penal, y nosotros como abogados debemos de saber cuando un conflicto es mercantil, cuando un conflicto es civil, cuando un conflicto es laboral y cuando un conflicto como este es de materia familiar. Entonces, la competencia por materia establece qué tipo de juez o qué tipo de materia es la que se va a regular, y eso fijará tanto la autoridad como el tipo de leyes que estarán en juego. Entonces, aquí tendremos que es un asunto del orden familiar regulado por el Código Civil de la Ciudad de México, que contiene en su capítulo relativo la cuestión de los alimentos, y por el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que establece los juicios por alimentos. Siguiente parámetro. El siguiente parámetro es la cuantía. En este caso no aplica porque la cuantía se establecía para asuntos del orden mercantil o del orden civil. En México llegaron a existir, en la Ciudad de México y en otras entidades, jueces de menor cuantía o jueces llamados de paz.
Por ejemplo, si tú ibas a demandar un pagaré de 50,000 pesos, 25,000 pesos, te ibas con un juez de menor cuantía. Eran jueces que llevaban asuntos de cuantías bajas para que no se aglomerara en los juzgados de primera instancia, pues todo el trabajo. Actualmente no existen ya los juzgados de paz ni de menor cuantía y ya todos los juzgados tienen la misma asignación, a menos que en alguna entidad federativa puedan existir los juzgados de cuantía menor. Eso ya lo determina cada poder judicial de cada entidad federativa. Pero en este caso, al ser un asunto familiar, no tiene que ver nada la cuantía o el monto de lo que se esté demandando. Eso no tiene absolutamente nada que ver, porque es un asunto familiar que no está cuantificado en dinero, sino que la cuestión es de familia. Y por último, grado. El grado. El grado está determinado precisamente por el momento o la ocasión en la que tú estás acudiendo. Aquí tú estás acudiendo por primera vez ante un juez. Y entonces los tribunales superiores de justicia tienen jueces de primera instancia. ¿Qué es un juez de primera instancia? Un juez de primera instancia es el primero que conoce de un asunto. Si este asunto no se ha ventilado en otras instancias, el juez de primera instancia es el primero que debe conocer. Después de los jueces de primera instancia y pertenecientes al Tribunal Superior de Justicia, están las salas. En las salas vamos a encontrar a los magistrados. Los magistrados supervisan el trabajo de los jueces de primera instancia. Y los magistrados, 3 magistrados, integran una sala. Y esta sala es superior a los jueces. Cuando ustedes vayan a los juzgados de niños héroes o a los juzgados familiares, a lo mejor en alguna ocasión les va a tocar ver juntos a todos los magistrados de las salas en lo que se llama el Pleno del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y que toman decisiones respecto al manejo del tribunal y resolución de problemas varios. Pero principalmente lo que hacen las salas es revisar las sentencias y los actos que mediante apelación las partes impugnen en primera instancia. De este asunto va a emanar una sentencia en la que puedo estar o no estar de acuerdo. Si no estoy de acuerdo, voy a apelar. Y la apelación ya no la va a resolver el juez de primera instancia o de primer grado, sino que la va a resolver la sala. La sala es la segunda instancia o el tribunal de segundo grado. Entonces, no sé si quede claro lo que es el primero, lo que son las formas de competencia por territorio, materia, cuantía, grado. ¿Sí queda claro? No es lo mismo que la jurisdicción. Todos los jueces tienen jurisdicción. Así también habrá materia penal, materia civil que se habrá de determinar y ustedes tienen que saber, ¿verdad? Porque, bueno, pues es un grupo para principiantes y no tan principiantes, porque para los compañeros que se integran, muchos ya son abogados, ¿no? Ya fueron mis alumnos hace muchos años y todo, pero muchas veces lo saben ustedes porque lo platicamos cuando eran mis alumnos. A lo mejor tuvieron mala suerte de que el maestro que les tocó en esta materia, pues no era tan bueno, ¿verdad? Y no les explicó y uno se mete a la vida profesional acarreando muchas deficiencias. Por eso vale la pena volver a empezar, además que es divertido y es bonito recordar y volver a aprender las bases, porque si tiene uno bien las bases, todo se nos va a facilitar. Bueno, entonces determinada la competencia de la manera que yo les dije, pues ya voy a decidir que me toca un juez familiar porque es una cuestión de alimentos. Voy a elaborar mi escrito de demanda, estableciendo primero su rubro, esto lo hace el abogado. Después viene la primera parte del proemio. En la primera parte del proemio voy a poner el nombre de la parte actora, que es el promovente, o sea, mi cliente, y voy a promoviendo por mi propio derecho. Aquí falta la palabra derecho, promoviendo por mi propio derecho. Eso quiere decir que la persona es la que tiene la acción. Porque también podría ser que Adriana sea una abogada apoderada, que le dieron un poder para poder demandar al esposo, y entonces sería promoviendo a nombre y representación de la señora
porque a lo mejor hay gente que pues tiene muchos compromisos o gente que está en otro país y apodera a alguien para que ese apoderado, en alguna ocasión vimos en la clase lo que eran los poderes, mediante un poder otorgado ante un notario, puedan apoderar a Adriana, la actora pueda apoderar a Adriana, aquí por ejemplo Adriana es la actora, entonces cambiaríamos esto. Dice, promoviendo a nombre y representación de Adriana, esta es la actora, y aquí pondríamos, no, licenciada Dulce López Rayo. Promoviendo a nombre y representación de Adriana Lisbeth Martínez Campo, ya no es por mi propio derecho, ahí ya no, porque no está promoviendo a Adriana, está promoviendo a su abogada. Y entonces tengo que acreditar la representación de Adriana, perdón, la representación de Dulce, ¿verdad? Como abogada apoderada. ¿Cómo lo voy a acreditar? Con el poder notarial que debo de anexar en copia certificada. Y entonces voy a poner aquí cómo se acredita con el poder notarial. Aquí se ve bien sencillo, ¿verdad? Bueno, ya todos ustedes a lo mejor son practicantes, salvo algunas chicas como Gaby que están empezando, como también como Carolina, en fin. Pero los que ya tienen experiencia como yo saben que la primera vez que se sienta uno a hacer una demanda, pues no tiene uno ni idea, ¿no?, de cómo hacerla ni nada, ¿no? Y entonces ya con los machotes pues es más fácil, pero es importante saber estos secretos, ¿verdad? Tienes que acreditar el poder porque dice la ley que deberás de acreditar tu personalidad. La licenciada Dulce tiene personalidad, pero esa personalidad se la da Adriana a través de un poder. Si no se anexa el poder notarial número 30.497, expedido por el notario 40 de la Ciudad de México, licenciado fulano de tal, con número de instrumento, ese poder tiene un número, con número de instrumento tal y tal y tal y tal, expedido con fecha tal y tal y tal y tal, ¿sí? Y que se anexa al presente en copia certificada, todos los documentos que se tengan se tienen que anexar a la demanda. Después de la demanda y la contestación, no se admite ningún documento a las partes, no se guardan documentos, no hay otro momento para presentarlos, es aquí, en este momento se presentan todos los documentos y las pruebas que se tengan. Porque si tú no acreditas tu personalidad, te van a desechar la demanda. Bueno, y al que se anexa al presente, en copia certificada, esto lo expide un notario, y luego ya bien, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, aquí vamos a poner el domicilio de la parte actora, para que en caso de que haya alguna notificación personal se la hagan saber con número de colonia, número de calle, aquí falta el código postal, es importante, además ya no es Distrito Federal. Fíjense qué viejo estoy, ¿verdad? Ubicado en tal y tal y tal y tal, colonia tal, código postal tal, Ciudad de México. Tiene que ser un domicilio en la Ciudad de México, porque si pones un domicilio en la otra entidad, no te van a poder ir a notificar y te van a prevenir. Y ahora, antes no se ponía y ahorita sí, ya tienes que poner con correo electrónico. Este correo electrónico va a servir también porque ahora las notificaciones se pueden hacer vía electrónica por correo, con correo electrónico, número tal y tal y tal y tal. Y si quieres agregar también tu número celular, es muy importante y vale la pena porque a veces ante una emergencia, cualquier situación, sí se comunican del juzgado contigo para cualquier detalle que pudiera haber. Y número celular tal y tal y tal y tal.
Autorizando para los mismos efectos, es decir, para recibir notificaciones y todo tipo de documentos a los licenciados en Derecho Francisco Antonio Lembo Rosales con número de cédula profesional. Número tal y tal y tal y tal y tal. Y puedes poner más abogados, ¿verdad? Pero también puedes poner personas que sin ser abogados pueden checar el expediente, los pasantes. Para poner a los pasantes, lo que vas a hacer es, después de que pusiste al abogado, vas a poner así como a los ciudadanos, y ahí ponen los nombres de los pasantes que no son abogados y que van a quedar autorizados para poder revisar el expediente, copiar acuerdos, encargar y tramitar. Cuando tú vayas a pedir tu expediente, los del archivo van a revisar esta hoja para ver que la persona esté debidamente autorizada. Esta es la primera parte del PROE, de una demanda de pensión alimenticia que se hace por escrito. ¿Dudas? No, seguimos. Segunda parte del proemio. En la segunda parte del proemio vas a poner la pretensión. La pretensión es lo que estás demandando. Por medio del presente escrito y con fundamento en los artículos tales y tales del Código Civil para esta entidad, ahí, aunque sea un machote, ustedes tienen que volver a revisar. Es más, borren todo esto y vuelvan a revisar, porque estos demandas, pues yo ya las metí hace 10 años. Pudo haber reformas, pudo haber situaciones. Entonces, los artículos tales y tales del Código Civil, vengo a demandar, son los artículos que vamos a revisar el día de hoy. ¿Cuáles? A ver, los voy a poner aquí. Vamos a abrir de una vez nuestro Código Civil. Todo esto, pues, es lo que hago cuando estoy haciendo mi demanda, ¿verdad? Ponerme a checar y para armar mi demanda. Cuando no tengo experiencia, pues se tarda uno 3 días en hacer una demanda. Cuando ya tienes experiencia, pues la haces en un par de horas, ¿verdad? Porque además ya tienes los machotes. Nos vamos al tema de pensión alimenticia, si no mal recuerdo, es por ahí del 200 y tantos, que es el tema que vamos a ver hoy. Este es el Código Civil de la Ciudad de México, que todavía se llama del Distrito Federal, no le han cambiado la denominación. Vimos divorcio. Aquí estamos con medidas cautelares. Matrimonio, concubinato, ya vimos concubinato también, parentesco. Les acabo de subir en el chat un video para conteo de parentesco, sobre todo a los compañeros que se unen el día de hoy, porque nosotros ya explicamos el parentesco, cómo se cuenta, qué líneas hay, qué tipo de parentesco. Es indispensable que lo sepan para todos los temas de alimentos, de divorcio, de filiación, de herencias y de muchas cuestiones que reclamación de víctimas, etcétera. Entonces, no es tan complejo, pero sí tiene su técnica. Yo les subí un video muy sencillo, véanlo por favor, y hagan sus ejercicios para que ustedes sepan qué parentesco tienen con su hermano, con su papá, con sus tíos, y de una vez, pues si tienen duda y están pensando en alguna herencia, pues de una vez chequen si les va a tocar o no les va a tocar. Generalmente los efectos familiares se dan hasta el 4º grado. Ese video que les puse en el chat, ese enlace les explica bien el conteo de parentesco. Y si hay cualquier duda, pues ya saben que me consultan aquí y aquí resolvemos las dudas para no regresarnos a este tema del 292 al 300. Vamos con alimentos. Dice el artículo 301, que es el que nos habla de la cuestión alimenticia. Las cuestiones familiares, pues, están en el Código Civil. Algunas entidades federativas tienen su código familiar. Separaron la materia civil de la familiar. En la Ciudad de México no. En la Ciudad de México las cuestiones sustantivas familiares están junto con las civiles. Y entonces nos toca el Código Civil.
que habla de los alimentos. La obligación es recíproca, los alimentos son de orden público, los cónyuges están, entonces aquí están los artículos. Entonces, si me voy a mi demanda, aquí voy a poner, con fundamento en los artículos 300, 301, 301 bis y demás, en fin, y demás relativos y aplicables del Código Civil para esta entidad, este es el fundamento de mi demanda, ¿verdad? El 301 bis, 302, 303, 304, ahí pues no es que le pongan muchos, pónganle los que son, porque léanlos, cuando los pongan no nada más los pongan así como yo ahorita lo tonto, sino hay que leerlos para ver cuáles resultan aplicables y en ese sentido ponerlos, ¿no? Bueno, vengo a demandar al señor, aquí este es el demandado, que en este caso se llama deudor alimenticio. En la segunda parte del proemio, entonces va a venir el fundamento, el tipo de acción que voy a ejercitar y el nombre del demandado con su domicilio. Aquí sí va a tener que ser un domicilio físico. De acuerdo al Código Civil, nosotros ya vimos lo que es domicilio. ¿Alguien me quiere acordar de quienes están aquí en la clase qué es el domicilio de acuerdo al Código Civil, que es uno de los atributos de la persona? ¿Qué es y cuál es? A ver, ¿quién dijo yo? ¿Hay alguien vivo por ahí? Es el lugar oficial en el cual va a recibir los documentos, en el que se presentan todos sus documentos oficiales. Bueno, sí, sí, sí. Nada más que siempre hay que tener en cuenta las definiciones de la ley. Por eso, qué bueno, gracias, sí, gracias por participar, porque eso me permite darles consejos. No regaños, porque pues aquí no estamos para regañar, estamos para aconsejar con mucho cariño. Está bien tu definición, pero siempre sería muy bueno que tuvieran definiciones más apegadas a lo que dice la ley, ¿no? Y a la doctrina. Y eso se logra estudiando. ¿Yo cómo me las aprendí? Bueno, pues porque cuando acababa el curso o los 6 meses, el maestro hacía un examen y tenías que aprenderte de memoria todo porque no te permitían respuestas más o menos. No, tenía que ser lo que decía la ley, ¿verdad? Entonces, el domicilio es el lugar donde una persona tiene el asiento principal, pues, de sus negocios o de su vida, ¿verdad? Es donde duerme, donde vive, como bien dice la abogada, ¿verdad? Donde se pueden entregar los papeles, donde está su patrimonio, pero también dice el Código Civil que puede ser, si no tiene o no sabemos dónde duerme, ¿verdad? O dónde vive, puede ser también en su trabajo, también puede ser en su negocio, o también puede ser donde lo encuentres, así dice la ley, ¿verdad? Entonces tendríamos que tener aquí, si tenemos su domicilio, eso le corresponde a nuestro cliente darnos, ¿no? O si no, podría ser, si por ejemplo aquí le podríamos poner con domicilio para ser emplazado y notificado en tu centro laboral. El problema luego aquí viene cuando no trabajan en ningún lado, porque entonces pues no los puedes encontrar, pero hay una forma de notificar a las personas inciertas. Esa forma se llama por edictos. Pero bueno, eso es algo ya más técnico que cuando veamos procesal civil lo veremos. Generalmente, siempre que una persona va a demandar alimentos, pues sabe dónde encontrar al marido o dónde vive una persona, porque no es tan fácil esconderse, no es tan fácil cambiar de domicilio o esconderse, sobre todo de tu familia o de la madre de tus hijos o de tus hijos. Entonces, generalmente, el 90 y tantos % de las veces sabemos dónde vive o dónde lo podemos localizar con la mamá, en el trabajo, etcétera, ¿no? Ponemos el domicilio completo, así con número, calle y en qué ciudad, en caso de que viviera en otro estado. Si viviera en el Estado de México, entonces tendríamos que poner aquí Estado de México y tendríamos que solicitar que se gire un exhorto al Estado de México, porque un notificador de la ciudad no puede ir al Estado de México a notificar, tiene que ser mediante la figura de cooperación procesal.
Y para ello existe una figura, un instrumento que se llama el exhorto judicial. Entonces le pondríamos en ese caso, para lo cual solicito se gire atento exhorto al ciudadano juez de lo familiar competente en el Estado de México. Y entonces se va a girar un exhorto, que es una carta que este juez le manda al juez del Estado de México para que le notifiquen en el domicilio laboral que se encuentra en el Estado de México, en Veracruz, en cualquier lugar donde se encuentre, incluso hasta en Estados Unidos, ¿verdad? Mediante la figura de la carta rogatoria o exhorto internacional. ¿Por qué? Pues porque ya vimos que cada juez tiene su competencia y un juez no puede realizar actos en lugares donde no son su competencia. Espero que se entienda eso y si no, por favor, pregúntenme. Yo no me enojo, aquí estamos para... No tenemos que cumplir un programa, ni nos está carrereando un director académico, ni se bien. No, aquí con calmita lo que estamos para repasar, para aprender. Los que ya sepan, a lo mejor se quedaron con dudas en su carrera y cosas que no se atrevieron a preguntar, pues este es el momento, porque aquí nadie se va a burlar de nadie, todos somos amigos y estamos aprendiendo. Y no hay preguntas tontas, ¿verdad? Si nos dicen por ahí tontos que no preguntamos. Yo tampoco soy sabio, pero tengo ya algo que ustedes no tienen, que son años, tengo muchos años encima y a lo mejor eso me puede ayudar a responderles con un poquito más de experiencia. Pero tampoco quiero decir que yo sea un sabelotodo, nunca se deja de aprender. El juez familiar incompetente en el Estado de México, para lo cual solicito que se gire exhorto y ahora sí. Bueno, entonces, ¿dudas sobre la segunda parte del proemio? ¿No? Bueno, todo esto se los voy a mandar cuando me manden su correo. La siguiente parte de la demanda se llaman prestaciones. Las prestaciones son las pretensiones, lo que voy a demandar. ¿Qué es lo que quiero que un juez dicte en su sentencia? Número 1, una pensión alimenticia provisional, que es la que se va a fijar mientras dura el juicio, porque los alimentos no se puede estar esperando el niño hasta que se acabe el juicio para tenerlos. Entonces, de manera provisional se va a fijar una pensión provisional, un porcentaje de descuento al deudor, para que en su momento de ser terminado este juicio, el juez ya deje fijada una pensión definitiva. Suficiente y bastante para la manutención de mi menor hija. Aquí nada más hubo una hija, que se llama Alexia Viridiana González. Número 2, la declaración judicial de que la guardia y custodia de la menor de edad corresponde a la suscrita dada su corta edad por no existir impedimento legal alguno para ello, de acuerdo a la ley. Bueno, esta señora, esta mamá acreedora alimenticia, además de estar pidiendo una pensión porque el papá no la ha dado voluntariamente, porque si la hubiera dado voluntariamente, pues no habría necesidad de estarlo demandando en esta vía, ¿verdad? Se le demanda a quien no cumple voluntariamente. Bueno, y también le está demandando que la guarda y custodia, es decir, que el cuerpo de la niña, por decirlo de alguna manera, su integridad humana, quede al cuidado de la mamá. No está demandando la pérdida de la patria potestad. Debemos distinguir la guarda y custodia de la patria potestad. La patria potestad es un derecho, la guarda y custodia solamente es una especie de derecho que se tiene para que una persona duerma y viva con uno de los dos papás, conservando el otro los derechos de educación, manutención y demás. La patria potestad es el poder que se tiene sobre los hijos, de tal manera que si esta señora estuviera demandando la de pérdida de patria potestad, estaría buscando que le quiten todos los derechos al papá. Más adelante vamos a ver lo que es la patria potestad de acuerdo a la ley de manera específica. El pago de gastos y costas que el presente juicio origine hasta su total conclusión. Bueno, esa es otra prestación. Y viene, este es el capítulo de prestaciones, ¿verdad? Generalmente está de pago de gastos y costas en materia familiar. En primera instancia no se da, pero de todos modos se pide, como dicen por ahí, de cajón. Después viene el capítulo llamado hechos.
los hechos son las circunstancias fácticas, los acontecimientos del mundo de la realidad que sustentan mi petición. Y entonces, para redactar los hechos y para acomodarlos en mi demanda, lo voy a hacer de manera cronológica. ¿Qué quiere decir? Cronos era el padre del tiempo, el dios del tiempo de la mitología griega, creo. Y entonces voy a poner hechos que sean trascendentes, pero como hayan sido ocurridos en el tiempo, de manera lógica, platicándole al juez porque estoy el día de hoy aquí ante él pidiéndole esta prestación. Y mi primer hecho, desde luego, tiene que ser primero es con fecha, siempre empiecen a redactar así, porque si no, luego no sabe uno cómo. Se empieza con la fecha. Fecha, lugar y circunstancia, esa es la palabra clave. Fecha, lugar y circunstancia. Así se redactan los hechos. Y voy a poner primero qué hecho, pues el hecho más antiguo. ¿Cuál es el hecho más antiguo que interesa? ¿Cuando se conoció la señora con el señor? No. Para esto, si estamos demandando pensión, pues es el matrimonio, ¿verdad? Con fecha 20 de febrero de 2007, el hoy demandado y la suscrita procreamos una hija, y entonces quiere decir que no están casados, ¿verdad? Aquí no están casados, porque si no sería con fecha 20 de febrero nos casamos o contrajimos matrimonio, o yo y el señor demandado contrajimos matrimonio, como lo acredito con la copia de matrimonio tal. Ese sería el hecho número 1. Copia que anexo a la presente demanda. Porque a lo mejor también la esposa va a pedir alimentos. La esposa tiene derecho a alimentos también, claro que sí. Pero como pueden ver aquí, pues no está casada. No está casada. Puede tratarse probablemente de una mujer que sea su amante, o que no esté pidiendo pensión para ella, o que su abogado no le recomendó que pues si es concubina pida pensión también para ella. En fin, es al cliente lo que pida, ¿verdad? Ya no me acuerdo de este asunto, tiene muchos años que lo lleve, pero la clienta solo quería pensión para su hija y quedarse con la custodia de la niña, no pidió pensión para ella. Pudiendo hacerlo, porque sí se puede hacer, sí tiene el derecho, conforme lo veremos, pues si nos da tiempo hoy o si no la próxima semana, cuando ya veamos doctrina. Con fecha 20 de febrero procreamos a mi hija de nombre fulana de tal, entre el demandado y la suscrita, que actualmente cuenta con 1 año, 8 meses de edad. Nuevamente esto se tiene que acreditar. El hecho se acredita con copia certificada del acta de nacimiento número tal, expedida por el juez 48 del registro civil, misma que anexo en la presente para que surta sus efectos legales a que haya lugar. Recuerden, nunca se guarden ningún documento, porque después de la demanda y contestación ya no les van a recibir ningún documento. Este documento es el documento base de la acción. ¿Por qué se llama base de la acción? Pues porque es el más importante. La acción de pensión alimenticia se basa en la filiación, en la paternidad, en el parentesco. Entonces, para pedir una pensión, mi documento más importante o fundatorio de la acción, pues es el acta de nacimiento. Oiga, ¿y entonces qué tipo de documento es el que acredita la personalidad? Ah, el poder donde la licenciada Dulce representa a la actora Adriana, ese poder no es documento base de la acción. Ese es un documento que acredita la personalidad de Dulce López Raya, nada más, pero no fundamenta la acción, sino que soporta la personería o personalidad de la representante o apoderada de la actora. Segundo hecho, al día de hoy la suscrita y el demandado no vivimos juntos, por diferencias personales, quedando la menor a cargo y bajo el cuidado de la suscrita en el domicilio tal y tal y tal. Por lo que por no haber impedimento legal alguno y por así convenir a los intereses supremos de la menor, dada su edad, es procedente que su señoría decrete en términos de ley que la guarda y custodia de la menor opera a favor de la suscrita en términos de ley. Es el caso número 3, hecho 3. Ahora ya está. Es mi hija, ¿verdad? Está viviendo conmigo, así se llama, este es el domicilio.
Así es la manera en la que se van redactando, no al revés. No voy a empezar diciendo, fíjese usted que el tipo no da pensión y que entonces, porque sería un relajo. Tenemos que organizar las ideas de manera cronológica. ¿Qué quiere decir cronológica? La manera en la que se fueron dando de manera lógica en el tiempo. Si cualquier otro acomodo sería ilógico. Y haría que la demanda fuera confusa y que los jueces no la entendieran. Número 3, ahora viene el por qué. ¿Por qué estoy demandando aquí? Bueno, pues es el caso que el demandado, fulano de tal, se ha negado a proporcionarme ayuda económica y pensión alimenticia para mi hija, a pesar de mis múltiples requerimientos, así como apoyarme con gastos médicos alimenticios, por lo que me veo en la imperiosa necesidad de demandarle en los términos que lo hago. Muchas veces aquí conviene agregar una prueba testimonial. Pero bueno, en pensión alimenticia casi no es necesario. ¿Por qué? Porque basta para que tú pidas la pensión para que el juez te la fije. No es como un juicio civil donde tú tendrías que acreditar que él se ha negado a dar. Esto se llama las cargas probatorias. Las cargas probatorias es, si yo estoy diciendo como madre que no me das pensión, ¿sí?, para mi hija, y por ser esta una prestación de orden público, si tú niegas eso, si tú dices que yo estoy mintiendo, tienes, creo que A va con H, tienes que acreditarlo. Entonces él, cuando conteste la demanda, tendría que acreditar que sí da pensión. Yo, con el simple dicho de que no lo hace, tengo la carga ya cubierta, ¿no? Que yo no puedo acreditar que no me da pensión porque no me da. ¿De dónde voy a acreditar lo que no me da? Eso no se puede acreditar, ¿cierto? Cuando vean procesal van a ver las cargas probatorias. La carga probatoria es el que afirma, prueba. Si yo afirmo que sí cumplo, lo tengo que demostrar. Entonces el señor tendría que presentar sus estados de cuenta, los recibos, los depósitos, porque aquí la carga de la prueba se la está aventando la señora. La señora le está diciendo que él no cumple. Bueno, por eso aquí no hay que poner testigos. Si fuera una demanda civil, probablemente sí. Sí habría que poner testigos para acreditar hechos. Pero aquí no, por ser pensión alimenticia. Número 4. El hoy demandado presta sus servicios. Bueno, aquí cuando los van a demandar, luego les roban el recibo, ¿eh?, para saber en dónde, cuánto gana, en dónde está el domicilio de la empresa, de la dependencia, si es que tiene un trabajo fijo. Si no, pues hay que investigar. Y si no, la ley establece que hay que hacer y eso lo vamos a ver cuando veamos el tema relativo a la doctrina, que puede ser hoy mismo si acabamos con eso. Generalmente cuando prestan trabajo fijo en algún lugar, pues no hay problema. Las empresas tienen la obligación de descontarles a través del director de recursos humanos, informarle al juez cuánto ganan y en el momento que le van a pagar, descontarle el porcentaje que el juez ordene, porque si no lo hacen, son responsables solidarios. ¿Qué quiere decir responsable solidario? Que entonces ellos, la empresa tendrá que pagar la pensión por ocultamiento o falsedad en la información. De todas sus prestaciones ordinarias y extraordinarias. ¿Cuáles son las ordinarias? Su sueldo. ¿Cuáles son las extraordinarias? Su bono, sus vacaciones, su aguinaldo. Cualquier otra prestación que tenga, le tienen que descontar el porcentaje que el juez haya ordenado. Que perciba el señor Roberto en dicha dependencia y lo que resulte de dicho descuento le sea entregado a la suscrita de manera que la propia secretaría indique. La secretaría, las empresas tienen una forma de pagarle a las acreedoras alimenticias, ¿no? Ya sea que cuando conteste la empresa, porque le van a mandar el requerimiento de descuento y el requerimiento para que le informe al juzgado, primero, si esa persona no trabaja. Segundo, cuánto gana de manera ordinaria y extraordinaria. Es decir,
salarios totales, integrados totales. Y número 3, para que le informe al juzgado el cumplimiento que ha dado a la orden de descuento. Y entonces, si ustedes son abogados de una empresa, tienen que contestarle al juez todo eso, ¿verdad? Que si no, la empresa es responsable. Y en ese oficio donde le contesten al juez, le van a tener que decir cómo es que le van a pagar el porcentaje a la acreedora alimenticia. Y en ese informe vendrá, por ejemplo, que vaya la señora a la empresa a presentar su cuenta bancaria, o que proporcione al juzgado el número de cuenta bancaria, o que vaya a la empresa por su cheque, o cuál va a ser la manera en la que le van a pagar, lo debe de indicar la empresa. Bueno, entonces el oficio o la notificación para la empresa va a ser para 3 objetos, 3 motivos, ¿no? Que nos informe cuánto gana, que nos diga y que le descuente la pensión provisional, y que dé cumplimiento a las órdenes del juez, informando las prestaciones ordinarias y extraordinarias, así que también informe cómo habrá de ser entregado el dinero a la señora. Son las 3 cuestiones que se deben de plantear aquí. Ustedes, por favor, revisen, pónganse a hacer demandas, los que sean nuevos, demandas ficticias, tecléenlas en su máquina para que vayan aprendiendo, y el día que les caiga algo, pues no estén en ceros, ¿verdad? Bueno, estos son los hechos más importantes, no hay nada más que se escape en este caso. Luego vienen las pruebas. De acuerdo al Código Nacional, este ya no aplicaría, sería el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Todas las pruebas se van a ofrecer con el escrito inicial. Y entonces aquí ya voy a ofrecer pues las documentales consistentes en el acta de nacimiento de la menor fulana de tal, que en copia certificada se anexa para los fines a aquel lugar. Las pruebas deben de estar debidamente relacionadas y motivadas. ¿Qué quiere decir esto? Que se le debe de poner esta prueba con qué hecho de la demanda se relaciona. Esta prueba se relaciona con el hecho 1 de mi escrito de demanda y acredita los extremos de mi acción, es decir, mi derecho a una pensión alimenticia. Bueno, más bien, el derecho de mi hija a una pensión. Entonces, como ven, esta prueba 1 está justificando el hecho número 1. Aunque ya mencioné que estoy anexando el documento aquí, ahora la estoy ofreciendo como documental pública. Entonces, ¿qué es el fundamento y motivación de una prueba? Perdón, la relación y motivación es la prueba, la estoy relacionando con mi demanda y estoy manifestando para qué la estoy ofreciendo, ¿ok? Sin esos requisitos te la van a desechar por impertinente o por improcedente. La confesional ya desapareció como prueba, ya se salvaron porque esa era muy difícil. Esta se llama ahora declaración de parte. La declaración de parte a cargo del demandado, generalmente es a cargo del demandado y de la suscrita también se ofrece a cargo de la propia promovente. Ya más adelante vamos a ver si en esta audiencia que les voy a poner bien. Para que de manera personalísima comparezca este juzgado con el apercibimiento legal, procediendo a absolverla en términos de ley, al tenor de, ya no se exhibe pliego de posiciones, al tenor, es que esta es fíjense, ustedes se están dando cuenta de la importancia de actualizarse. Estos escritos yo los tengo desde hace mucho tiempo, cuando se presentaban pliegos de posiciones escritos. Ahora ya no. Por eso hay que estar estudiando, dicen los mandamientos del abogado. Estudia porque el derecho se transforma constantemente y si no te preparas cada día serás un poco menos abogado. Si tú crees que porque acabaste la carrera ya no vas a volver a abrir un libro, estás perdido. Cuando ustedes estudiaron derecho, eligieron no dejar de estudiar nunca. Y estos probablemente a los compañeros que hoy se integraron y que ya son abogados consumados, si no se dedican a familiar o a civil, ahorita se están enterando
que ya desapareció la prueba confesional. Ya no existe como la conocíamos nosotros, ahora se llama declaración de parte. Y ya no se exhibe un pliego de posiciones, sino que las preguntas se hacen de manera oral, ¿sí? Al tenor de las preguntas, que de manera oral se realizarán el día de la audiencia. Ya antes se presentaba un pliego por escrito, se presentaba en un sobre cerrado, bla, bla, bla. Eso ya no les tocó a ustedes, ¿verdad? Todo esto entonces ya no se aplica. Y esta prueba se relaciona con los hechos. Pues aquí lo único que habría que acreditar es que el señor ha incumplido, ¿verdad? Entonces sería el hecho 2, 3 y 4. El hecho 1 no, porque el hecho 1 pues ya está acreditado con la documental, que es el acta de nacimiento. Los documentos públicos hacen prueba plena y pretende acreditar los extremos de mi acción. Número 4, instrumental de actuaciones. Esta es una prueba de cajón que lo único que dice o que intenta acreditar es que el juez tome en cuenta todo lo que se va a actuar en el presente juicio, todo lo que obra en el expediente una vez concluido el juicio, para que dicte la sentencia que en derecho corresponda, relacionando esta prueba con todos los hechos de mi demanda y para acreditar los extremos de mi acción. La presuncional, pues también es una prueba de cajón que creo que ya se las expliqué. Presumir es algo que no se conoce, pero que por hechos conocidos se conoce. Es una operación lógica que tiene que hacer el juez. Me explico. La presuncional no es en sí una prueba, sino es que del aspecto legal y humano el juez haga un enlace lógico y jurídico. De todos modos lo va a hacer. Por eso le digo que esta es una prueba de cajón, pero pues existe y se debe de poner. Si nosotros tenemos que hay un documento que acredita la paternidad del señor y tenemos que la señora le está demandando pensión alimenticia, pues se presume, ¿verdad? Se presume que por todo esto, pues el señor no ha dado. Y entonces es procedente que acredite que sí ha cumplido o en su caso, que le sea embargado o descontado del salario lo necesario para que dé cumplimiento a esta prestación. Y dice aquí, me reservo mi derecho, porque acuérdense que el demandado todavía no ha contestado. No sabemos qué vaya a contestar en la demanda y por lo tanto me estoy reservando mi derecho para en caso de que conteste algo que amerite que ofrezca otra prueba, yo pueda ofrecer mis nuevas pruebas. Viene en la demanda el capítulo de derecho. En el capítulo de derecho yo voy a poner los artículos que fundamentan mi pretensión. Primero se ponen los artículos sustantivos, los del Código Civil, y luego se ponen los artículos adjetivos o los del Código de Procedimientos Civiles y Familiares, que ya no se llama así, se llamaría Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Bueno, aquí le abrevio nada más para cuestión del tiempo, ¿no? Y en el caso del Código Civil, pues ya vimos que es el 301, también ya varió un poco la numeración, 301 bis, fíjense, en ese tiempo no existía el 301 bis, ahorita ya existe, y demás relativos y aplicables. Este es el fundamento, ¿verdad? Este es lo que le llaman la parte llamada el derecho. Y por último vienen los petitorios finales. Los petitorios finales, sí, son las reiteraciones de las últimas peticiones que se le hacen al juez. Aquí no estamos frente a un cónyuge violento, no estamos pidiendo que se salga del domicilio, no estamos pidiendo que no venda los bienes o que oculte o que renuncie, ¿verdad? Sino que es digamos que un demandado promedio que lo único que va a pasar o que le falta es que le descuenten, ¿verdad? Pero si hubiera cualquier otra problemática, que hubiera que asegurar la integridad de
de la familia, de las mujeres, de los niños, pues podríamos aquí solicitar una medida de seguridad, una medida de apremio, un embargo preventivo de una casa, de una cuenta bancaria, etcétera, etcétera. Dependiendo del sapo es la pedrada. Esta es una demanda sencillita, pero si te dice la señora, es que fíjese que el tipo es muy canijo, nos pega y no sé qué, pues entonces tu demanda va a tener que tener solicitud de medidas de protección, providencias precautorias para el embargo de cuentas, etcétera, etcétera. Los petitorios finales, entonces, vamos a poner, por lo tanto, y por lo expuesto y fundado, a usted, señor juez, pido. Número 1, tenerme por presentada con esta demanda, demandando las prestaciones que ya señalé en el proemio. Número 2, ordenar que se le emplace al demandado en el domicilio señalado para tal efecto. Número 3, ordenar que se gire atento oficio al área de recursos humanos de la dependencia indicada en esta demanda para efectos de que se le realice el descuento correspondiente de manera provisional y definitiva por concepto de alimentos de la menor e informe lo procedente. Nada más es una reiteración. Informe lo procedente. Número 4. Previo a los trámites de ley, dictar sentencia favorable a mi justa pretensión. Y esto que va al final se llama juramento de mancuadra. ¿Por qué? Porque el protesto lo necesario quiere decir que la persona está, todo lo que está manifestando lo está diciendo de buena fe, que es verdad. Aquí adquiere el compromiso con lo que está manifestando, porque es una comparecencia, aunque no es personal, es una comparecencia escrita ante el juez. Entonces, como toda comparecencia, las partes están obligadas a decir la verdad. Por eso la fórmula es protesto lo necesario y aquí firma la parte actora. Con esto, con los documentos que ya mencionamos y con una copia de traslado para el demandado y otra para la empresa, o sea, 2 copias y una de acuse de recibo, se presenta uno en la oficialía de parte de los juzgados familiares. Creo que ahora es por cita, y algunos ya lo han hecho, ¿verdad? Gaby ya presentó su primera demanda en la oficialía, y entonces tú ya lo presentas y te van a fijar qué juzgado lo va a recibir para continuar con el trámite. Bueno, este es a grandes rasgos la práctica, ¿no? Después lo van a emplazar, le van a descontar, él tendrá que producir su contestación, y una vez que haya producido la contestación, pues entonces ya se viene la etapa oral, que es lo que ha cambiado. Ahora la etapa oral pues va a ser así como lo vemos, bajo los principios de inmediación, contradicción. Antes lo que ocurría que esta etapa pues se llevaba en el escritorio de la Secretaría de Acuerdos, como seguramente ya lo han visto algunos que han ido a juzgados, hay escritorios y ahí se están llevando las audiencias, pero esto ya se va a acabar. Ahora ya las audiencias van a ser en sala de audiencias, mientras se está dando esta transición en todos los estados de la República, pues van a desaparecer las audiencias de cajón o de escritorio como las conocíamos antes, y ahora serán los jueces los que en una sesión privada como la que estamos viendo tramiten los aspectos del procedimiento posteriores a la etapa escrita. Les voy a mostrar, también les voy a hacer llegar a los compañeros que se integraron hoy, les voy a hacer llegar el esquema, permítanme un segundo, de cuál es el nuevo guía ROGI de los juicios orales civiles familiares. Ahorita estamos viendo materia sustantiva, pero repito, no pasa nada, ya tenemos que también conjuntarla con la práctica, ¿no? Con el trámite procesal. Entonces, ¿qué dice aquí? Entonces les voy a mostrar rápidamente algo que les voy a hacer llegar, que es el guía ROGI o el esquema. ¿Qué está pasando? Permítanme. Ya.
el esquema de cómo se tramita o cómo es ahora el camino o el proceso en el orden familiar. Todo esto es argumentación, miren nada más todo lo que hay que aprender, ¿no? Entre más estudia uno, menos sabe. Cuando doy doctorado y maestría, pues estas son las tablas con las que enseñamos, ¿verdad? Miren, por ejemplo, aquí están los principios. Se los voy a mandar, ¿no? Nada más, pues, muestren interés, mándenme un correo. A ver si los muchachos nuevos que ingresaron hoy sí están interesados, porque los de la vieja guardia ya ven que tuve que limpiar porque ya a nadie le interesaba nada, y entonces, pues, ¿para qué queremos gente allí que no quiera aprender, verdad? Habiendo tanta gente deseosa de aprender. Les voy a mandar esto. Esto es una explicación para mis cursos de juicio oral. Las etapas, ahora las etapas de los juicios familiares van a ser dos. La etapa postulatoria que está aquí marcada en amarillo, viene en este que les voy a mandar en esta presentación por correo. Y está formada por la demanda, el emplazamiento, la contestación, la reconvención, la contestación a la reconvención y sus respectivas vistas con excepciones y defensas. Esta se llama la etapa postulatoria o expositiva, que va a seguir siendo escrita, como ya la conocemos todos los que ya litigamos. Se presenta el escrito, te contestan, si te contrademanda le contestas y se cierra la etapa escrita. Eso va a seguir siendo igual, sumándole el tema de derechos humanos que más adelante veremos. Una vez que se ha cerrado la litis o la etapa expositiva o postulatoria, por eso algunos abogados les dicen o se dicen abogados postulantes, porque están postulando ante los tribunales. Postular quiere decir proponer o ejercitar acciones. Litigante quiere decir litigio, litis es litigio, también algunos se hacen llamar abogados litigantes. Y la etapa postulatoria entonces va a ser escrita, va a haber un expediente escrito o en el mejor de los casos con las reformas un expediente digital, pero que va a estar respaldado por un documento, ¿verdad? Digital o escrito. Poco a poco vamos a ir migrando al digital, pero va a seguir siendo escrito por lo menos un tiempo en lo que todo se puede digitalizar. Y de ahí, una vez que se ha cerrado la etapa escrita, se señalará día y hora para que tenga verificativo la primera audiencia, llamada audiencia preliminar. Y en esa audiencia preliminar se van a llevar todos estos actos que llevamos aquí. Básicamente se va a depurar el proceso, se van a admitir pruebas. Estoy siendo muy sencillo para no confundirlos, ya en su momento veremos todo, cuando sea procesal familiar. Y se va a señalar día y hora para la audiencia de juicio. La segunda audiencia de juicio será para desahogar pruebas. Y una vez que se han desahogado pruebas, se dictará un alegato de cierre y se dictará sentencia. Este es el esquema que les voy a hacer llegar de la etapa, de todas las etapas novedosas del juicio oral familiar, siendo la primera etapa o la escrita la de fijación de litis, que aquí vemos. Demanda, contestación, primero demanda, emplazamiento, contestación a la vista y la reconvención, que es la fase postulatoria, que es esta que estamos viendo aquí. Bueno, después de esto viene entonces la audiencia preliminar y ahora sí que es la que estábamos viendo. Ahora sí ya más o menos saben de dónde empieza esta audiencia, porque muchos han de pensar, oiga, ¿a poco la señora fue a pedir alimentos y luego la metieron a la audiencia? No, ya vieron todo lo que hay antes, ¿verdad? Bueno, vamos a escuchar y a ver la audiencia. De apellidos en contra del señor. La presente audiencia. Esta secretaria ahí tiene su expediente de ustedes, donde está la demanda y la contestación, etcétera, etcétera. Está presidida por el ciudadano licenciado juez primero de juicio civil y familiar oral del 5º Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad de Cadereyta, Jiménez, Nuevo León, y todo ante la fe de la voz, haciéndose constar en este momento. Fíjense, este juez de Cadereyta, ¿dónde es Cadereyta? ¿En qué estado? Es Michoacán. Bueno, aquí este juez lleva materia civil y lleva materia familiar. Así pasa, cada estado pues tiene su competencia distinta, pero ya casi en la mayoría de los estados ya se especializó la materia familiar, pero depende de cada estado. Ante la asistencia de la parte actora, la señora, quien se encuentra asistida de su abogado autorizado en autos, el licenciado Luis Fernando Gaitán Cárdenas, así como se encuentra presente la parte demandada de este juicio. Está la parte actora y la parte demandada, que aquí lo vemos, la señora y el señor, acompañada de sus respectivos abogados. Señor
quien se encuentra asistido de su abogada autorizada en auto, la licenciada. Personas estas que se encuentran debidamente identificadas por la Secretaría de este juzgado. Asimismo, en este momento, doy cuenta a su señoría de un escrito presentado en la oficialía de partes de este quinto distrito judicial el día de hoy por la parte actora, por el abogado autorizado por la parte actora, mediante el cual allega pliego de posiciones que deberá absolver la parte demandada de este juicio. Gracias. Esto ya no va a existir. Esto ya no va a existir porque el nuevo Código Nacional, como vimos, ya no permite la entrega de pliegos de posiciones. Bueno, esto todavía existía porque teníamos un código estatal y en el código estatal de esa entidad sí se permitía, pero ahorita estamos ya sujetos a un código nacional. Después de la etapa escrita o postulatoria, ya no se va a recibir ningún escrito en las audiencias. Todo va a ser oral. Iniciamos con la audiencia preliminar, los autos de este expediente. Audiencia preliminar es la primera audiencia de juicio. Protectora, su nombre completo, lugar y fecha de nacimiento, 4 de mayo de 1990 en Monterrey. su estado civil, Casada. ocupación, Hogar. su domicilio, gracias, abogado. Mi nombre es Luis Fernando Gaitán Cárdenas. ¿O su domicilio, abogado? Parás 850 Sur, Interior 1210, Colonia Centro, en Monterrey. Gracias. Parte demandada, su nombre completo, lugar y fecha de nacimiento. Aquí en Monterrey, Nuevo León, 20. Nada más abonando a la práctica, la parte actora es la parte activa, por eso se llama actora, porque actúa. La parte pasiva es la parte que se resiste al cumplimiento de una prestación y es la parte demandada. Actor y demandado. Sujeto activo, sujeto pasivo de juicio. 9 de agosto de 1990. Su estado civil, Tratado. ocupación, Estoy desocupado ahorita. ¿cuál es su domicilio? Y empiezan las preguntas, ¿verdad? Ustedes dirán, oiga, y si no tengo trabajo, ¿cómo se paga? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Bueno, para eso está el código. Todavía no hemos entrado al fondo, pero el hecho de que no tengas trabajo, pues no te exime de no pagar pensión alimenticia, porque los alimentos son de orden público. Lo que sí es que, pues muchas veces el problema es que no hay manera de determinarlos. Ustedes como abogados tendrán que probar, porque los alimentos se otorgan a la medida de quien los necesita y quien los puede aportar. Efectivamente, hay personas que no tienen un trabajo fijo, pero ganan mucho dinero, ¿no? Porque cobran por fuera, porque son comerciantes, porque... Entonces ustedes tendrán como abogados, junto con sus clientes, que buscar las pruebas para demostrar el nivel de vida que tiene esta persona, para que en esa medida el juez pueda dictar una pensión decorosa. Siendo desde luego muy difícil cuando pues, el tipo no está localizable o es Uber. Hoy, por ejemplo, me acaban de preguntar, yo tengo, a lo mejor algunos de ustedes saben, ¿verdad?, que tengo un canal de YouTube, ahí ando metido en un chisme, ¿no? Y nosotros los youtubers cobramos dinero por nuestros programas, ¿no? Nos pagan por publicidad, pero nos paga Google, Estados Unidos. Es un relajo porque tienes que hacer un trámite como de un año para que te paguen por la publicidad que se exhibe en tus programas, si tienes más de 1,000 suscriptores, en fin, ¿no? Y hoy me preguntaron precisamente de un artista que no quiere pagar pensión alimenticia, pero le acaban de hacer muchos donativos a través de su programa en Google, ¿no? Entonces estamos ahorita buscando el domicilio, ya encontramos el domicilio de Google, está ahí en Santa Fe, en Montes Urales. Entonces vamos a pedirle al juez de lo familiar que gire un oficio para que se haga el descuento correspondiente, ¿no?, a la persona. Bueno, en fin, y entonces hay muchas formas novedosas para buscarlos y que cumplan, ¿no? Porque se esconden y hasta abajo de las piedras, ¿no? Entonces ahí entra mucho la habilidad de los abogados, la información que nos den los clientes. Pues tampoco nosotros somos investigadores para andarlos buscando, ¿no? La cliente o el cliente es el que nos tiene que decir. O si no, pues en su caso, pues si es mucho el dinero que está en juego, pues contratar un investigador privado. Pedirle informes a la Secretaría de Hacienda, a los bancos,
al registro público de la propiedad, a donde se le encuentre cualquier cosa para poderle embargar pensiones, salarios, cuentas bancarias, bienes muebles o inmuebles, etcétera, lo que tenga. Abogada, nombre completo y domicilio. Defensor público adscrito a este 5º Distrito Judicial con residencia en las instalaciones del Poder Judicial. Gracias. Por favor, póngase de pie, levanten su mano para toma de protesta. Bajo protesta, decir verdad, protestan que se han conducido con la verdad en este procedimiento judicial y así de esta manera se van a seguir conduciendo, tanto en esta audiencia como en su caso también en las futuras que sean celebradas en los autos del expediente 1147 diagonal 2020. ¿Protestan? Tomen asiento. Tanto los actores demandados y sus abogados deberán de protestar, cumplir con la ley y no mentir, igual que lo hicieron en el escrito que presentaron. Porque el que manifiesta hechos falsos, presenta testigos o falsifica pruebas, se hace responsables en términos del Código Penal de la materia, ¿verdad? Que establece los delitos de falsificación o falsedad de declaraciones ante autoridad judicial como delitos que serán perseguidos penalmente con las penas que establezcan cada entidad. Y pues siendo nosotros como abogados expertos en la materia, pues seríamos mucho más que responsables por faltar a esa verdad. Y máxime que el juez aquí está protestando a todos. En materia penal no protestan al imputado, ni a su abogado, ni al Ministerio Público, porque en el caso del imputado, pues se está defendiendo. Obviamente que va a decir, probablemente que él no fue, va a decir, pero no se le puede castigar por mentir porque está ejerciendo su derecho de defensa. Eso no quiere decir que el abogado pueda falsificar pruebas ni nada, pero yo como abogado, pues sí sé si el sujeto robó o mató o no. Yo como su abogado sí sé si es responsable. Pero tengo un secreto profesional, como lo vimos en materia penal, una causa de justificación que me permite guardar ese secreto y no divulgar que la persona cometió el delito porque soy su abogado. Entonces, por eso no me pueden protestar a mí para decir la verdad, porque no puedo decir la verdad dado que estoy bajo secreto profesional. Por favor, en este instante, para efectos prácticos, tengo por reproducida la demanda y la contestación, como si se le hubiera dado una lectura íntegra a ellos, ya que son del conocimiento pleno de ambas partes. Dando cumplimiento con ello, el resumen correspondiente en los términos de los artículos 1024, 1050, 1051 y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles en vigor. Estos procedimientos civiles y familiares tienen una ventaja, que los expedientes sí los tienen los jueces. Aquí vemos cómo tiene el expediente escrito. Y ustedes también tienen una copia y el demandado y el actor. Pero en materia penal no. En materia penal los jueces no tienen el expediente, no tienen la carpeta de investigación. De lo único que se enteran es de lo que se les dice mediante la oralidad. Y por eso cobra mucha relevancia lo que se llaman las técnicas de litigación para incorporación de datos de prueba. Y es más difícil. Antes la materia penal era más fácil, ahora es más difícil, es más técnica en materia procesal. Aquí de alguna manera pues no hay tanto problema porque el juez ya conoce el expediente y ya nada más la problemática o lo difícil será pues preparar bien a uno a sus testigos, a sus interrogatorios para desahogar bien las pruebas. En relación al artículo 1052 del Código de Referencia, en este momento los invito a que sometan este procedimiento a un método alterno de solución de conflictos y en dado caso de que se nieguen a ello, los invito a que traten de conciliar con su contraparte. Esto con el único fin de concluir este procedimiento a través de un convenio judicial. La solución conciliada o la amigable composición, de acuerdo al artículo 17 constitucional, tercer párrafo, siempre se preferirá. Esa etapa no prescribe, las partes se pueden poner de acuerdo en cualquier momento mediante un convenio, siempre y cuando ese convenio sea aprobado por el juez, que no tenga cláusulas contrarias al derecho o que afecten los derechos de niños, mujeres o personas de grupos vulnerables. Entonces siempre se prefiere que un problema se solucione mediante medios alternos, existiendo actualmente los centros alternativos o centros de justicia alternativa, donde hay procesos de mediación y conciliación, personal especializado. Creo que lo vimos ya en una clase, ¿no? Creo que pusimos una mediación, una conciliación, donde el personal especializado trata de que lleguen a un arreglo, celebran un convenio y los regresan con el juez para que el juez
apruebe el convenio como cosa juzgada y ya no tengan que irse a las demás etapas. Entonces aquí los está exhortando a que, si es su deseo y su voluntad, pues celebren un convenio y lleguen a un acuerdo amistoso sobre la litis. A través de la voluntad de ambas partes. Parte actora, abogado, les concedo el uso de la palabra. Tenemos una propuesta de su señoría. Me gustaría que se quedara el porcentaje que está como presión profesional, más los gastos al 50%, lo que vienen siendo gastos escolares, médicos y un cambio de ropa por año. Parte Por temporada. Pues aquí está haciendo una propuesta. Está diciendo 50% de pensión, si no mal oí. Bueno, vamos a ver cuántos hijos son, no sé, pero. por temporada. Parte demandada, abogada, les concedo sobre la palabra. El señor actualmente acaba de ser despedido, señor juez, de su lugar de trabajo. ¿Alguna contrapropuesta? Para colaborar. Pues ahorita por lo pronto ellos van a recibir una cantidad de mi finiquito, que son 15,000 pesos. Y posterior a eso, pues yo sigo buscando empleo. Ya no voy a encontrar empleo, bueno, ahorita no voy a encontrar empleo del puesto que tenía, porque no estoy certificado como instructor. Pero Bueno, aquí hay algo importante también. Cuando ustedes hagan una demanda de alimentos, hay muchas personas, no estoy diciendo que este sea el caso, yo no conozco este caso ni al señor, ¿verdad? Pero hay personas que a propósito renuncian para no dar pensión. Entonces nosotros de nuestra demanda debemos de poner aquí que de sus prestaciones ordinarias, extraordinarias que percibe el señor en dicha dependencia. Y el descuento que sea otorgado a la suscrita de manera que la propia Secretaría indique. Así para que informe a cuánto ascienden las percepciones ordinarias y extraordinarias. Y aquí le vamos a agregar, puede ser en este mismo hecho o en un hecho quinto. Fíjense, en este caso, pues no lo hicimos porque no lo consideramos pertinente. Para el caso de renuncia o despido por parte del demandado, se le retenga las cantidades a que tenga derecho la actora por ser los alimentos de orden público e interés social. Sí, porque muchas veces se va, renuncia, lo liquidan, como ahorita, ¿no? Al señor lo van a liquidar y entonces de ese dinero también que le descuenten, ¿verdad? De esa liquidación, para el caso de renuncia o despido, dice aquí, por parte del demandado o de la empresa, se le retengan las cantidades a que tenga derecho la parte actora y con las que sea liquidado por ser los alimentos de orden público y de interés social. Y también, pues aquí hay fundamento, ¿verdad? Con fundamento en los artículos XXX del Código Civil. Ya después vamos a ver cuáles son, porque la próxima clase, yo creo que hoy ya no nos da tiempo, nos vamos a pura doctrina. Hoy empezamos al revés, ¿verdad? Hoy empezamos con práctica y ya después en la doctrina nos vamos a orientar mucho de qué es lo que hay que hacer aquí en caso de cuál es el artículo que establece que también le descuenten el juez. Miren, los juzgados familiares ya tienen los oficios de machote y generalmente esos oficios ordenan todo, ¿no? Ordenan el descuento, que informe, aperciben a la empresa y también en el oficio que manda, generalmente viene de oficio, que se le descuente en caso de renuncia, ¿no? De su finiquito que se le descuente. Casi ya viene de machote.
Pero cuando yo vaya a recoger esos oficios, tengo que revisar que traiga todo eso. Y si no, solicitar de nuevo que me hagan de nuevo los oficios. ¿Por qué? Pues porque si no, la empresa lo corre o el señor renuncia y le pagan todo y se lleva todo. Y la empresa ya no tiene responsabilidad. ¿Por qué? Pues porque la empresa va a decir, a mí usted, señor juez, nunca me ordenó que le retuviera la liquidación. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con esos detalles que se los puedo platicar por la experiencia que tenemos, ¿verdad? Cuando uno no es joven, pues no sabe de qué puede pasar, entonces hay que prever cualquier cosa. Estoy guardando aquí todos estos cambios para que ustedes con esta demanda pues la tomen como machote, ¿verdad? Estamos viendo. Seguimos. Pues ahorita, pues cualquier empleo en lo que yo pueda conseguir. Ahí sí, no sé, dependiendo el salario. Pues cuando no tienen empleo, tienen que por lo menos un salario mínimo, es lo mínimo que marca la ley. Parte actor, abogado. Esto que estamos viendo es la contradicción. Las partes pues intercambian ideas, debaten y pues uno hace la propuesta, el otro discute, en fin, contradicción quiere decir que ambas partes tendrán igual trato y consideraciones en las audiencias para poder sostener la demanda o la contestación. Aquí están tratando apenas todavía de conciliar. Podríamos aceptar 35%, señoría. Pero no tienen ¿Pero cuál 35 de qué? Si no tiene ingresos. un ingreso seguro ahorita. ¿De dónde vamos a...? Y entonces aquí había que conocer la ley, ¿no? Yo no conozco la ley de esa entidad, pero si fuera la Ciudad de México, ¿verdad? Ustedes lo que tienen que hacer o tendrían que hacer pues, es buscar aquí, como hace 8 días Juanita, ¿no? Está Juanita aquí, que nos hizo una pregunta y nos pusimos a investigar, ¿verdad? Entonces vamos a ver si el señor no tiene dinero, lo que tengo que hacer es abrir mi código y buscar qué voy a hacer. Ya les dije yo, pero voy a buscarlo aquí. A ver. Dice, debemos de aprender a leer rápido. Para aprender a leer rápido, pues tenemos que leer una vez el código despacio. Yo ya lo conozco despacio y ahora ya me puedo ir rápido porque además ya lo marqué, ¿verdad? Número 1, la obligación de alimentos es recíproca. Número 2, los alimentos son de orden público. Los cónyuges están obligados a darse alimentos, los padres a los hijos a los padres, los parientes colaterales hasta el 4º grado, qué es lo que comprenden los alimentos, cómo se cumple la pensión, el registro en el registro alimentario de morosos, inscripción en el registro de morosos. Los alimentos deben darse a la posibilidad y a las necesidades de quien deben recibirlos. Tienen un incremento de acuerdo al equivalente del aumento procensal. Si el salario del deudor no aumenta en esa proporción, lo tiene que acreditar. Aquí está, ya ven, ya apareció. En caso de no poderse acreditar los ingresos, el deudor alimentario ni poder determinarse su capacidad económica, los alimentos no podrán en ningún caso ser menores a la UMA vigente en la Ciudad de México. Entonces, este abogado, al que le preguntan y que viene representando al señor o la abogada, lo que debería de decir, señoría, con fundamento en el artículo 311, segundo párrafo, le manifiesto que toda vez que mi cliente no tiene trabajo, pues que por lo menos se le fije en un salario o en una unidad de medida, en una unidad de medida que es una UMA vigente en la ciudad. Ahora vamos a ver en cuánto está la UMA, que es la unidad de medida. Antes era por salarios mínimos, ahora es por UMAs. Que es pues es una medida, ¿verdad?, que se fijó precisamente para ese tipo de cuestiones, multas. UMA, aquí está. 108 pesos, dice aquí, unidad de medida y actualización del 2024. Es menos que el salario mínimo, ¿verdad? 1,108 pesos. 108 pesos diarios. Entonces, bueno, y menos que eso, pues no puede ser, porque aquí dice, en ningún caso, y hay un principio de la ley que dice donde no se distingue, donde la ley no distingue, no se debe distinguir, ¿no?
Dice, los alimentos no podrán en ningún caso ser menores a la UMA vigente. ¿Cuál es ningún caso? Ninguno. Es que no tengo trabajo. Pues ese es un caso, ¿verdad? Pero aquí dice en ningún caso, ¿no? Bueno, dice el 311, cuando no sea comprobable el salario del deudor, resolverá con base en la capacidad económica y nivel de vida que ha llevado entre los últimos 2 años. Si fueran varios, bueno, todo esto lo vamos a revisar, solo estoy viendo si existe alguna otra cosa que nos pueda ayudar para alguien que no tiene trabajo. Si las personas se le nombrará un tutor, hipoteca, prenda, usufructo. El derecho de recibir alimentos no es renunciable ni se podrá hacer objeto de transacción. La jueza resolverá respecto al monto de la deuda. ¿Qué pasa si deja de pagar? Abandono de los cónyuges. Todo eso lo vamos a revisar en la próxima clase. La fuente de trabajo que informa falsamente o no cumple la orden de los jueces o no informan cuánto gana el deudor. Ya está ahí. Pues no hay nada. No hay nada respecto a que el tipo, no hay un artículo que diga, el que no tenga trabajo no está obligado a dar alimentos, ¿verdad? No dice. Dice aquí que los alimentos son de orden público y que en ningún caso serán menores a una UMA. Por lo tanto, sean peras o manzanas, este señor, aunque sea un salario mínimo en este estado, en ese tiempo, o una UMA actualmente, tendrá que pagar. No hay de otra. A descontar ese porcentaje si no tiene trabajo, según lo acaba de decir. Podemos esperarnos tal vez al mes de enero y que reciba peor 15, ¿no? ¿Cuánto recibe? Fueron 13,000. No fueron 15,000, fueron 13,000. De liquidación. Sí, de liquidación. Podría ella intentar solventar los gastos con tiempo en lo que el señor consigue trabajo. Ahí está el problema de que los abogados no saben, ¿verdad? Está diciendo, bueno, hasta que la liquiden, y mientras, ¿qué van a comer los niños? Entonces, aquí la intervención correcta es, señoría, que sea sobre una UMA, ¿no? Una UMA, que es un salario que marca la ley diario, independientemente del derecho que tiene la señora a la liquidación, ¿no? Eso no es la pensión, ¿no? La pensión es aparte de la liquidación. Y aquí le está diciendo, no, pues hasta que la liquiden. Por eso les digo que hay que estar estudiando y actualizándose, porque ahí se ve la falta de preparación de los abogados. Afortunadamente ahora los jueces de lo familiar pueden intervenir de oficio supliendo esas deficiencias, pero lo que va a pasar ahí es que los van a regañar y le va a decir el juez, ¿es usted abogado? ¿En dónde estudió? Los van a ridiculizar, porque van a darse cuenta que el abogado no sabe. Tiene que conseguir trabajo en algún momento. Oye, aunque no consiga, yo tengo que condenarlo en su caso, porque la obligación la tiene de proporcionar alimentos. Ahí está, ya ven. Entonces los abogados no tienen ni idea aquí, porque no estudian o porque se les olvida, ya no quieren prepararse, y va uno a hacer luego el ridículo ahí. Yo le recomiendo, en todo caso, fijarlo en salarios mínimos. Si no tiene trabajo, ¿verdad? Pues sea una cantidad líquida determinada. Y para eso, pues no hay como salario mínimo. Seguramente en ese tiempo, en ese estado, la ley no decía nada. Por eso el juez se está, digamos que aventando ese paquete de decir, pues hay lo que quiera y guste, ¿no? Pero ahora no es lo que guste. En la Ciudad de México, y creo que la mayoría de las entidades, pues ya está determinado a una UMA. Desde el momento de la separación, señor juez, el señor estuvo cumpliendo con la obligación de hacerle depósitos a la señora. De hecho, se anexaron las copias, las fichas de depósito. Sí, pero a ver, pero eso no tiene nada que ver. No estamos hablando si depositó o no. Estamos hablando cómo va a cumplir en el futuro. ¿Cuánto va a dar? No si ha dado o no. Eso es materia del debate ya en juicio, ¿no? Se fijan cómo
no saben, ¿no? Perdón, no es que esté de criticón, ni que yo sepa mucho, pero hay que capacitarse. Y son cantidades que van entre los 1,000 y 1,500 por quincena. Entonces, sí, pero eso ya los dio, eso ya pasó, ya los dio, ya los pagó, ya. Estamos viendo, si llegan a un acuerdo, ¿cuánto va a ser lo que va a dar a futuro? Por ejemplo, 1,500 por quincena y da el total de los 13,000, pues tiene para varias quincenas. Bueno, el embargo. O sea, fíjense, es la abogada del pobre señor ¿no? Que no tiene, porque ya lo corrieron, no tiene trabajo, y esta mujer está diciendo que va a dar 15,000 por quincena. ¿Cómo, a ver, cómo carambas una persona sin trabajo va a poder dar 15,000 por quincena? ¿Se fijan? O sea, y tú le pagas a alguien para que te vaya a clavar así, en vez de que te defienda, te está empinando, ¿no? Si ni teniendo trabajo puede uno pagar 15,000 por quincena, como sin trabajo, ¿no? El embargo fue trabado sobre el salario y demás prestaciones. El embargo. Bueno, se está refiriendo al descuento provisional. Cuando se presenta la demanda, luego le descuentan lo que se llama la pensión provisional alimenticia, que en esta entidad federativa le llama embargo al salario, ¿verdad? Bueno, pues es lo mismo, ¿no? En consecuencia, la propuesta háganlo con base a salarios mínimos. Si tiene pagados o no, eso está en discusión. Eso yo lo voy a determinar al momento de dictar sentencia, en el momento de cuantificar, en su caso, los alimentos. O sea, aquí estamos tratando de llegar a un acuerdo. Dígame cuánto va a pagar. Señor, pues un salario mínimo, punto, ¿no? No puede más, ni tampoco menos, porque la ley no le permite quedarse así. Vuelvo a repetir, el aguinaldo, la liquidación son prestaciones accesorias. Es decir, él podrá tener la liquidación, la indemnización es una prestación accesoria que ni siquiera estaba segura de recibirla él mismo, ¿verdad? De hecho, todavía no recibo lo mío. Pues sí, este es el problema de usted, ¿verdad? Por eso les digo, pudiera ser vean la forma de cómo cuantificarlo. Pudiera ser una cantidad líquida por un periodo considerable en lo que el señor consiga un empleo y cuando lo consiga volvamos al porcentaje. Es que yo no puedo con ese 60%, señor. Yo no puedo porque cuando tenga mi niño, yo voy escúchame. Te acaba de decir un porcentaje el abogado. ¿No estás presente en la audiencia o qué pasa? Sí, pero en su momento ya el 60% yo no voy a poder. Escúchame. Te hizo un ofrecimiento, no estás presente en la audiencia. Sí, señor. No estás presente. Estás físicamente, pero mentalmente no estás. Ese está como ustedes, ¿va? Que no están, porque no contestan. Está bien enojado el juez, ¿no? Así son, bueno, algunos son muy autoritarios y groseros, ¿verdad? Yo creo que no se debe ser así, pero... Y luego, imagínate, no puedo ver sus nombres ahorita, pero ya estoy viendo caras conocidas de mis exalumnos, ¿no? Déjenme cerrar aquí, porque ya vi que alguien prendió su cámara. Veo aquí una cara conocida del maestro. Imagínense, ¿no? Si no tienes idea, te va a poner una regañada que vas a hacer ahí el tremendo ridículo, ¿no? Claro, acaba de decir un porcentaje. Repíteselo, por favor, abogado. 35%. Y una cantidad líquida en lo que consigues un trabajo. Pues un peso, es una cantidad cierta, un periodo, un tiempo considerable. Cuando consigas un empleo ya formal establecido, cambiamos nuevamente al porcentaje. Podemos hacer un convenio donde se diga claramente X cantidad por semana para tus hijos, porque es para tus hijos. Ellos son los que requieren la alimentación, ellos son los que requieren la comida, porque la señora, según lo observo del propio expediente, está reclamando comida, alimentos para sus hijos, ni siquiera reclama para ella.
Entonces tienes que estar consciente, y te lo vuelvo a repetir, escucha lo que sucede en esta audiencia, te entiendo, te comprendo, estás preocupado, estás tenso porque no tienes trabajo, pues sí, pero tus hijos todos los días comen. Gracias a Dios, tus hijos están recibiendo una liquidación a través de tu esposa, con la cual pueden sobrevivir mientras tú consigues trabajo. Mientras consigues trabajo, ellos deberán seguir teniendo el derecho a recibir alimentos. Entonces a lo que voy es, oye, vamos a poner una cantidad fija a partir de enero, una cantidad fija que te obligues a darles a tus hijos si mientras no tengas trabajo. Y teniendo trabajo, pues cambiamos a un... Bueno, todo eso pasa cuando la ley no está bien hecha, ¿va? Ahora no estoy diciendo que en México, tengamos super leyes, en la Ciudad de México, ¿no? Pero simplemente si se fijan, todas estas son reformas. Son reformas del año 2000, 2024, esto es del 2024. Esto apenas se acaba de resolver el 28 de junio, en ese tiempo de la audiencia que estamos viendo, y en ese estado de la República no había manera. Pero ahorita ya la ley es clara y dice, ya, punto. Si no se pueden acreditar, será una UMA, mínimo una UMA, no menos de una UMA, más y menos. Entonces esa es la importancia de tener un buen soporte, una buena ley sustantiva de fondo, ¿no? Fíjense aquí, este es un párrafo que se adicionó en el 2024. Por eso le decía yo a Gaby, que acaba de comprar su libro de Rojina, que es maravilloso, ojalá que todos lo puedan leer. José, ya estoy viendo aquí a Pepe González, que fue mi alumno, ¿verdad? Siempre un alumno muy respetuoso y muy querido. También, Jacqueline, fuiste mi alumna, ¿tú también, Jacqueline? ¿Sí? Sí, también ya te reconocí. Dicen que los alumnos latosos y los buenos alumnos nunca se olvidan, ¿no? Me acuerdo que José tenía una palabra que me decía, ¿cómo? Algo decías, José, sí. Mi querido. ¿El qué? Su servidor y amigo. Ah, servidor y amigo, sí, siempre le decía servidor amigo. Y ya tiene tantos años y nunca se me ha olvidado. Entonces, imagínense, Pepe, ya para terminar nuestra clase, ahorita no sé, acabo de ver aquí que están diciendo que ya quiere sacarnos del tema de los tratados internacionales. El gobierno que tenemos ahorita con tendencia a la dictadura ya no quiere respetar los tratados y quieren modificar la Constitución para que no se respeten los tratados, ¿no? Imagínense lo grave que va a ser eso, ¿no? Dios nos libre, porque estamos verdaderamente en una crisis constitucional donde estamos a punto de caer en una dictadura. Porque pues estamos en el imperio de la ley, ¿no? Y aquí pues esta ley está bien, ¿no? Dice, ya solucionó ese problema de lo de la pensión alimenticia, pero ahora no, ahora va a ser a como quiera los intereses políticos, no los jueces, ¿no? Pero bueno, la semana que entra vamos a revisar, ahora sí, vamos a empezar revisando artículo por artículo del Código Nacional, perdón, del Código Civil. Vamos a utilizar el de la Ciudad de México y luego nos vamos al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, porque el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares también estableció reglas para los alimentos, para las cuestiones alimenticias. Entonces tenemos que hacer una interpretación pro persona, conforme. Tenemos que empatar nuestro Código Civil con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Platicaba yo del libro de Rojina, por ejemplo. Esos libros están padres, hay que leerlos, sí, pero esos libros ya no traen estas cosas, ¿no? Actuales, o sea, porque ya son libros del maestro, ya murió hace muchos años, entonces sí nos da la doctrina, pero no viene actualizado. Por eso es que yo no parto para enseñar, para este curso yo no parto tanto de la doctrina, sino me voy a la práctica, porque pues ustedes, la mayoría vienen aquí ya porque están practicando, ¿no? Pero igual tendríamos que revisar en el Estado de México, si ustedes están en el Estado, a ver qué dice, si hay alguien en el Estado o en alguna entidad de la República distinta, a ver si está solucionado este problema de qué pasa cuando el tipo no trabaja, ¿no? No tiene. Esa era la pregunta clásica, José. La pregunta clásica en estas clases era, oiga, ¿y si no trabaja? Oiga, ¿y si no tiene salario? Oiga, ¿y si está desempleado? Oiga, ¿y cómo le cobro? Bueno, pues eso lo vemos la próxima sesión. Les voy a estar mandando material, mándenme su correo para mandarles las demandas. Aquí les voy a mandar no nada más esta que corregimos hoy, sino les voy a mandar otras más.
y pues les encargo que lean todo lo de alimentos para avanzarle un poquito más, les mando la presentación. Por favor, los compañeros que se acaban de sumar, traten de ver las clases anteriores, son 4, para que vayamos al parejito, y después de que acabemos civil, pues nos podamos brincar a procesal civil y familiar, ¿no? ¿Alguna duda, mis queridos compañeros, amigos, invitados, alumnos? Esta clase se está grabando, mañana la bajo, la subo y se las pongo en el chat para que ustedes la puedan repasar y ver con calmita, ¿vale? Gracias a todos, buenas noches, Pepe, mucho gusto en verte, Cindy, Jacqueline y todos los demás que están aquí, que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Yo les aviso con tiempo si el martes o el miércoles. Teníamos como día los miércoles, pero ahorita ya dejé de dar clases en una escuela que estaba los martes. Entonces estaba yo pensando que a lo mejor nos pasamos a los martes, porque los miércoles ya estamos bien jodidos, todos bien tronados, ¿no? Ya llegamos casi al miércoles como si fuera viernes con la lengua de fuera, ¿no? Entonces el martes, ni es lunes, que el lunes está bien canijo porque estamos apenas levantando el vuelo, como que el martes está más relajadito, ¿no? Pero bueno, ahí lo vamos viendo, yo les aviso con tiempo la próxima semana. Mientras estamos en contacto por el chat, dudas, cuestiones, pues ahí en el chat hay que hacer un chat más vivo, ¿no? Está muy muerto nuestro chat, entonces compartan cosas. No les prohíbo que compartan memes, hay memes que son bonitos, como luego les pongo uno ahí de risa, ¿no? De que tenga que ver con lo jurídico y todo, ¿no? Para aprendizaje, pues se vale, ¿no? Que tengamos más interacción y que nos convirtamos en un grupo más unido, ¿vale? Cuídense mucho, nos vemos la próxima semana y mándenme su correo, por favor. Nos vemos, Pepe. Gracias, maestro. Saludos. A todos. Buenas noches, gracias, doctor. Gracias a ustedes. Gracias, hasta luego, maestro. Hasta luego.